Bueno, hermanos, qué bendiciones estar juntos a través de esta oportunidad en que vamos a tocar el tema del discípulo como mayordomo de la vida familiar. Y quisiera que me acompañen al libro de Génesis, el libro primero de la Biblia, en su versículo 26 al 28. Vamos a ver cómo en el escenario perfecto Dios pone al hombre como mayordomo, diríamos como el virrey de la tierra, por supuesto siempre rindiendo cuenta al rey de todo el universo. Y dice así la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fíjense ahora la orden de Dios y los verbos interesantes que dicen, llenad la tierra, o sea, lleguen hasta lo último de ello. Y sojus gadla, o sea, ejerzan dominio. Y señoread, verbo muy parecido, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta reflexión. Señor nuestro Dios, te damos gracias porque nos has revelado en tu palabra la manera en que vinimos a la existencia de los seres humanos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a entender este plan que tú has tenido con nosotros y que podamos realmente salir satisfechos con lo que tú nos revelaste y hoy nos está iluminando a través de esta palabra escrita hace tanto tiempo. Por el nombre de Jesús lo decimos. Amén. Muy bien, aquí está muy claro lo que más nos impacta en la creación del hombre, por supuesto. Todos podemos saber que el primer verbo que existe en el versículo 1.1 de Génesis, el verbo crear, es crear de la nada. ¿Qué diferencia con los seres humanos? Que nosotros siempre creamos de lo ya creado, modificamos lo que existe. Pero acá en el versículo 26 que leímos, dice que Dios nos hizo a su imagen. Llevar la imagen de Dios era el propósito original y hasta lo último de la tierra. Esta imagen debía, por el texto bíblico, debía llevarse adelante a cabo a través de la procreación. Por supuesto que ya lo sabemos, que el mismo Génesis revela que el hombre cayó en el pecado y por lo tanto, como el pecado llegó a la raza antes de la procreación, ese programa de Dios momentáneamente se frustró. Sin embargo, como era el plan original de Dios, este accidente terrible que nos descalificó frente a Dios fue retomado en el Nuevo Testamento a través de la vida de Jesús, y cuando Él muere en la cruz y resucita por nosotros, ahora la formación de esa imagen que se desdibujó, que se manchó, se da a través de la regeneración. Palabra media rara, pero está llena la Biblia en el Nuevo Testamento de textos que nos hablan desde lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Nacer de nuevo. Así que esa imagen, bueno, es una representación de Dios, pero uno dice, ¿pero qué? ¿Yo soy Dios? No, de ninguna manera. Es una representación, así como Dios es un ser que se manifiesta en tres personas, el hombre también es un ser tripartito, o dos en uno, por eso la palabra individuo. La función del alma y el espíritu a veces se ponen juntas, y el cuerpo. Entonces allí tenemos al hombre, primero creado en perfección. Dios fue ordenando este mundo antes de traer al hombre a la existencia, porque diríamos fuimos la corona de la creación al final de todo. Había en el mundo vaciedad, tinieblas y muchísimas aguas, de tal manera que lo que vino a la existencia es al dividir las aguas, y Dios puso a cada cosa de la creación con una función. Ahora, cuando leímos en el versículo 26 y en especial el 28, cuando empezamos a ver esos verbos de señorear, de sojuzgar, como estos verbos hoy los analizamos ya con la naturaleza caída, no representan algo positivo. Sin embargo, si están en la Biblia, en el original, en el proceso de antes de caer en el pecado del hombre, por supuesto que si Dios lo puso allí, lo puso también como algo muy positivo. Así que aparte de ser parecido a Dios en la capacidad de saber,
Por supuesto, el saber de Dios es infinito, el nuestro es finito. La capacidad de sentir, Dios tiene sentimientos perfectos, nosotros tenemos de los dos, los perfectos y los imperfectos. Y la determinación de decidir cosas, la voluntad. Pero hay un agregado muy importante aquí, o dentro del plan creador, que también Dios nos hizo con capacidad de ejercer autoridad, una autoridad delegada. De ahí viene que como discípulos del Señor en el Antiguo Testamento y de hoy del Señor Jesús, aquellos que ya hemos creído, somos mayordomos. Pero, por supuesto, la autoridad de Dios es siempre benéfica, beneficia, piensa en el otro. Y, por supuesto, la autoridad del hombre, como vemos en todas partes del mundo, y en los países, en los gobiernos de todo tipo y también en el hogar, cuando somos dejados al natural, la autoridad nuestra es imperfecta, es egoísta y propicia el beneficio de sí mismo. Así que este mayordomo está situado en condiciones que no benefician muchas veces lo que debe administrar y que eso que administramos es de Dios. Tanto sean las cuestiones de la naturaleza, que la estamos dejando la tierra hecha un basural, y también el modelo de Dios de la familia, que fue perfecta en su diseño, en el original. Sin embargo, hoy vemos en muchos casos familia en una pálida imagen del propósito original de Dios. Los siglos pasan, después de la creación, el hombre siguió a través de la historia, y en el relato bíblico del libro de 1 Samuel, ya cuando Israel había llegado a la existencia, con el propósito, cuando Dios llama a Abraham, de bendecir a todas las naciones del mundo. Vieron que en el principio la imagen de Dios debía ser llevada hasta lo último de la tierra, procreación. Pero ahora que nosotros tenemos el Evangelio en nuestra mano, hemos sido salvados por Él, tenemos que llevar ese Evangelio, como dice Hechos 1:8, hasta el final, hasta lo último de la tierra. En el libro de 1 Samuel, cuando Samuel está en su ancianidad, sus hijos ya no serían líderes de la nación, eran corruptos, el pueblo pide un rey. Y Samuel se aflige porque piensa que él es desechado. Y Dios le advierte, no, Samuel, con vos no es el asunto, sino que me están rechazando a mí. Y Samuel expresa de parte de Dios que hay cosas que tienen que, hay un costo en la estructura que el hombre va a ser como mayordomo, diríamos, a nivel de autoridad civil. Justamente algo que uno de los candidatos a diputado por la ciudad autónoma, Milei, habló de la estructura y habló de este texto de la Biblia, increíble, ¿no? Los jóvenes tenían que manejar carros, formar el ejército, tenían que ser jefes de miles, de 50, así que una estructura de organización, costosísimo. Las mujeres, las hijas de los hebreos tenían que ser perfumistas, amasadoras, cocineras, todo un complejo, una compleja organización. Y por supuesto, eso se condujo al fracaso. Ahora, ¿cómo es la autoridad de Dios? La del hombre ya sabemos que en el origen fue un mayordomo que debía legislar en una tierra que estaba todavía no impactada por el pecado, pero luego eso se corrompió. ¿Cómo es la autoridad de Dios? Nosotros podemos tener algo muy claro en el Nuevo Testamento, cuando Jesús en Mateo 20 nos dice, versos 27 y 28, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Allí es el equivalente a esclavo. Como el Hijo del Hombre, título de Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí de nuevo la autoridad de Dios viene para bendecir, para beneficiar y para servir a otros. De tal manera que este mayordomo que caducó, que fracasó, ahora en la tierra hay una segunda oportunidad, por eso es Jesús llamado el segundo Adán. Y vemos cómo el Señor Jesús recuperó la autoridad perdida, porque cuando el hombre fracasó, los derechos de gobierno de la tierra pasaron al opresor llamado Satanás. Y dice en el libro de Romanos que Dios a los cristianos, 8:29, verso 8:29, que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo, de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo se nos presenta como prototipo, el primogénito. El primogénito tiene más de un significado, ¿eh? Ojo.
También significa todopoderoso y el primer agente en la creación. Así que la tierra, cuando Jesucristo resucitó, triunfó sobre todas las fuerzas del mal, no solamente trajo salvación a los hombres, sino que recuperó la autoridad que Adán había perdido, ese mayordomo del inicio. Entonces, tenemos ahora una nueva oportunidad a través de Jesucristo, Por eso cuando leemos en los evangelios, cuando Jesús ejercía actos y ejercía autoridad, tomaba decisiones, él decía, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Él no dijo, vengo a hacer lo que a mí se me ocurre. Por eso cuando uno comienza la carrera cristiana, es restituido como un mayordomo formado en las manos del gran alfarero. La palabra metamorfosis, que es en griego, pero es en castellano es transformados o transformación, se usa 3 veces en todo el Nuevo Testamento y en especial en 2 hacia el hombre. En 2 Corintios capítulo 3 dice que somos transformados de gloria en gloria. Es el proceso de un cambio constante a la imagen de Cristo y es la salvación en el tiempo presente. ¿Cómo puedo tener victoria frente al poder de Satanás, al poder del pecado? Ahora, nosotros vivimos en una sociedad que se orienta por valores que están en oposición al plan original de Dios. Recién leíamos, hagamos al hombre, dijo Dios. Dios habla en plural, porque el capítulo 1 de Génesis es el capítulo tal vez más trinitario de la Biblia. Que por supuesto sin la mediación del Nuevo Testamento es imposible interpretarlo. Porque, por ejemplo, cuando Juan 1.1 habla de que Jesucristo es el Verbo, vemos de alguna manera el capítulo 1 de Génesis, yo lo simplifico muy en pequeño, Dios es el el Padre es el que planea y organiza este universo maravilloso. Su voz se ejecuta a través de la voz de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y también luego en la ejecución de lo que se planeó, lo que planeó el Padre, lo que manifestó en voz el Hijo, fue llevado a la práctica por el Espíritu Santo. Qué interesante que en el capítulo 1 de Génesis repite 10 veces la expresión que vio Dios que era bueno. Esa determinación insistente del autor de Moisés de ponerlo por indicación divina, indica que Dios es el único que tiene las posibilidades de determinar lo bueno y lo malo. Por eso Satanás, cuando incitó al primer mayordomo de la tierra, empezó con Eva, y ahí incumplió Adán el hecho de cuidar la tierra porque descuidó ese hecho y su mujer fue tras la invitación pecaminosa. Así que hoy vemos el estado actual de la familia, luego del plan original de Dios, en un estado de mucho deterioro. Y verla nos desalienta. Vemos padres sin autoridad, malos modelos, hijos que faltan al respeto a sus padres, madres que abandonan el seno familiar, ausencia de amor, no se sabe nada de lo que es el perdón verdadero, falta de identidad en la familia, violencia y grave inmoralidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero que como aquellos que seguimos a Cristo hemos entendido su plan, que sigue vigente, es no bajar los estándares que Dios determinó para la familia y hacer las cosas de acuerdo al orden de Dios, que es la clave para edificar correctamente y alcanzar el éxito en la vida. Hace muchos años, varias décadas, hay un profesor de una universidad en Estados Unidos, de Nebraska, que hizo un trabajo extraordinario que se llamó un proyecto de investigación sobre la solidez de la familia, o la solidez familiar. ¿Qué hizo él? Él investigó 3.000 familias de varios países, entre ellos Estados Unidos, su propio país, Suiza, los países de Sudamérica, y Alemania, Sudáfrica, en fin, de todos los lugares geográficos. No todas eran familias cristianas. Analizó bien a las familias bien constituidas, de raza negra y raza blanca, algunas minorías y también algunas familias que tenían un solo progenitor en donde vivían los niños. Y entonces, ¿qué le interesaba descubrir a este profesor? Que lo traigo como ejemplo.
Y él le interesaba investigar sobre la felicidad matrimonial y la satisfacción en las relaciones de vida familiar. Cosas como, por ejemplo, que preguntaba él a esta familia, ¿cómo tratan el conflicto? ¿Se han visto envueltos en luchas de poder? ¿Ustedes como familia se comunican? Y muchas otras preguntas. Lo cierto y lo que yo quisiera compartirles hoy es que hubo un buen trabajo en cuanto a la conclusión de su trabajo y descubrió, lo que quiero compartirles brevemente ahora, que hace fuerte a las familias. Y cuando este hombre publicó ese trabajo, muchísimas de las cosas que descubrió son cosas que aquellos que somos de Cristo, somos mayordomos de la vida familiar, los llevamos adelante. Primera cosa, las familias expresan su aprecio los unos a los otros a través del amor. Muy bien, qué interesante, ¿no? Porque precisamente la capacidad de amar es la primera cosa extraordinaria que dota Dios al hombre que se convierte. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí tengo una pequeña definición de familia de acuerdo a los parámetros bíblicos. Dice, la familia es una institución ordenada por Dios mismo que no salió de los pantanos de la evolución ni la inmoralidad, sino que fue ordenada por Dios y está enraizada en la naturaleza humana. Dios creó la familia para satisfacer los más profundos anhelos de nuestro corazón y para darnos una manera de otorgar y recibir amor, para la propagación de la raza humana y promover un sano y seguro medio ambiente en el cual podemos nutrir, criar, enseñar, amar y disciplinar a nuestros hijos. Una familia ordenada por Dios está unida por medio de lazos matrimoniales sanguíneos o adoptivos. Ahora, qué interesante este propósito perfecto de Dios, cómo contrasta, por ejemplo, con un texto que está en una carta que escribe el apóstol Pablo a un joven pastor llamado Timoteo, analizando el carácter de la gente del último tiempo, precisamente desde que el Señor inició el proyecto de su iglesia en la tierra, luego de su resurrección, se inauguraron estos últimos tiempos. ¿Cómo es esta gente? Desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural. Qué duro, ¿no? Y hoy muchas veces se culpa a los padres de todo lo que les ocurre a sus propios hijos. Una manera de echar la culpa a otros. Pero, ¿cómo vivimos con respecto al amor? Este verdadero elemento que nutre nuestras vidas y nos permite tener lazos sanos de familia. Somos como somos. Somos egoístas, somos vengativos. Lo cierto es que la pasión y el egoísmo siempre se impacientan por obtener. En cambio, el amor se impacienta por dar. A una mujer una vez le preguntaron a cuál de sus hijos amaba más ella. Vieron que siempre existe ese peligro de algún padre amar a un hijo por encima de otro. Y esta mujer decía, al que está fuera de casa hasta que regrese, y al que está enfermo hasta que se sane. Ahora, lo interesante es que también el amor incluye la disciplina. Poca disciplina trae mucho problema, y el exceso de disciplina también trae problemas. Dice el proverbio antiguo del capítulo 15, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Por eso, hoy día que en muchas partes de Argentina se encuentran desbordadas situaciones de violencia, por ejemplo, Rosario tal vez es la ciudad más violenta con Santa Fe de nuestro propio país, dice, quien corre en su casa sin límites, luego correrá en la comunidad sin límites. Ahora quiero decirte que la disciplina es para todos. Hay 4 verbos que ayudan a definirla. Enseñar. ¿Explicamos en nuestro hogar las cosas? ¿Dedicamos tiempo a nuestros hijos para explicarles las cosas? Dios es nuestro ejemplo, porque Dios siempre tiene una actitud de magisterio, de enseñanza hacia sus hijos. Dios dictó leyes, mandó profetas, dio su mensaje para que pudiéramos ser enseñados. Y la otra regla es la insistencia.
aquellos que ya somos padres, somos abuelos, ¿cuántas veces le hemos repetido cosas a nuestros hijos? Desde cepillarse los dientes hasta que se llevaba al abrigo un día de frío, etcétera, etcétera. También incluye la disciplina del castigo. Si se enseña, si se insiste y luego se viola la ley o el orden que se ha establecido en el hogar, no debe dejarse sin castigo, por supuesto un castigo con el amor de Cristo. Y lo más importante de la disciplina es el amor, ¿no? Es la guía de la disciplina, el amor y el afecto. Esto debe motorizar o frenar la disciplina. Por eso el verdadero amor aumenta según la medida de las necesidades de la persona amada. Así que primera característica de los mayordomos de un hogar donde Cristo reina, debe tener el amor. En segundo lugar, las familias que investigó este profesor, que eran sólidas y fuertes, la que tenían sólidos fundamentos espirituales, o sea, vida espiritual. Eso es tener fundada la casa sobre la roca. Qué interesante el ejemplo con el cual termina el Señor Jesús el Sermón del Monte, cuando va en su capítulo 7 en el final, va comparando una cosa y otra, y allí en el final habla del hombre prudente, que hace caso a lo que Dios dice, y el insensato, que realmente no quiere obedecer lo que Dios dice. Ahora, el mayordomo de la tierra, el virrey llamado Adán, en su inicio, en el capítulo 2 de Génesis, se establece el matrimonio y por ende después de la procreación la familia. Dijo Dios que dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso habla de prioridad. Mamá y papá dejan de ser prioridad para tener ahora con la esposa o el esposo, independientemente del género, es la prioridad. Pero habla de permanencia, hecho hoy que está atacado en una manera brutal. Parece que los matrimonios son por plazos fijos. Permanencia dice, y se unirá a su mujer. Eso es permanencia. Y luego la tercera P, propósito. Prioridad, permanencia, propósito. Y serán una sola carne. Hay un famoso, bueno, para mí de medio desconocido, donde yo lo encontré, sociólogo árabe, se llama Saidi Laidi, que dice esto de la familia. Él vive en Francia, ¿no? A medida que se democratiza la familia, disminuye y se debilita la democracia en la sociedad. O sea, lo que pasa en la pequeña célula del inicio del orden en la familia, cuando eso se desborda, cuando no está funcionando adecuadamente, eso se refleja, impacta en el medio ambiente donde la familia está. La familia no estuvo pensada para ser democrática. Tiene que funcionar como un ámbito de autoridad. El padre quien tiene que formar en sus hijos la idea del orden y respeto que se reflejará en toda la sociedad. El discípulo es el mayordomo que lleva adelante las leyes del cielo. Si ya por procreación no pudo serlo, porque es el plan original, diríamos el método, pero ahora el instrumento de Dios es a través de la regeneración. Ninguna sociedad pudo transgredir los principios de la familia sin sufrir las consecuencias. El famoso historiador Gibbons, que él tiene un libro sobre el surgimiento y la caída del Imperio Romano, dice que la principal causa por la cual el Imperio Romano desapareció, y miren que fue longevo, duró muchísimos siglos, y dice que fue el resquebrajamiento en los hogares por causa de la impureza moral y la promiscuidad sexual en general. Algo parecido a nuestra época será mera coincidencia. O sea que no solamente la expresión del amor, no solamente tener sólidos fundamentos espirituales o tener vida espiritual genuina, no vida religiosa. Tercero, también mantener una buena comunicación. Ustedes saben que en toda familia, en todo matrimonio, cuando se inicia la familia, se empieza con el matrimonio. Hay posibilidades de desacuerdos. Por eso hay que saber escuchar para saber resolver los conflictos. Lamentablemente, a pesar de que los avances tecnológicos nos han dotado de tantas ventajas, sobre todo en el nivel de la medicina y las comunicaciones,
Sin embargo, esos avances a veces conspiran contra una herramienta que es insustituible, el simple diálogo. ¿Cuántas veces vamos a tomar un café o a algún restaurante y vemos la gente independientemente una de otras conectados con un aparato llamado celular? Ni qué decir las computadoras, los videos, etcétera, etcétera. Todo eso repercute en la buena relación entre las personas que forman una familia. Ni qué decir de los medios. Los medios nos informan, pero también nos desinforman y nos deforman. Por eso el problema de Adán y Eva, ya en el inicio de todo, cuando la tecnología no era más que un sueño imposible de pensarlo, fueron arruinados por la falta de comunicación. Eva no consultó con su marido por el hecho de que un animal hablara. Y Satanás desde ese tiempo tiende a destruir el hogar. ¿Por qué? Porque el hogar es creación de Dios. Es un elemento indispensable para la felicidad humana y la obra redentora. Aclaro, felicidad de acuerdo a los parámetros de la Biblia. Y la obra redentora. Por eso el verbo hebreo, cuando denota que Adán y Eva tenían vida íntimas, es una cosa muy sencilla. Decía, Adán conoció a Eva, ¿no? Habla de la vida íntima. Y la falta de comunicación, aún hoy, es una cuestión que trae graves problemas para nuestra salud. Por eso el gran objetivo de Satanás para minar el funcionamiento sano de una familia es tratar de aislar a los protagonistas. Por eso cuando hay casos de esposos o de padres con hijos no se comunican, no se hablan, no es algo sencillo, es una grave situación. Así que un gran aliado para la tarea de destrucción que quiere llevar adelante el diablo es la falta de diálogo. Por ejemplo, cosas que hemos escuchado. No hablo, total no me entienden. No me hacen caso. Otra frase, no tienen interés. Otra frase que se escucha, mientras menos hable, mejor. Hay un interesante hecho en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cuando los hebreos, el pueblo de varios cientos de miles, cruzaron el río Jordán, Dios le pidió a Josué que cada uno, en representación de cada tribu, trajera una piedra, algo muy extraño. Cada uno, imagínense una piedra de tamaño irregular para hacer un montículo. ¿Y cuál era la razón de eso? Era para que en el futuro las siguientes generaciones, cuando vieran ese monumento extraño y tan raro, dialogaran sobre la obra de Dios, que Dios había permitido que aquel río fuera cruzado en seco, porque las aguas se detuvieron en un montón, como dice el texto bíblico, y es muy importante. Ahora la pregunta, ¿reconocemos que la comunicación entre los miembros de nuestra familia debería ser mejor? ¿Cómo podemos ayudar a comunicarnos mejor a nuestra familia? Es una tarea que debemos ponerle mucho empeño porque tiene grandes bendiciones. Cuarta característica de las familias fuertes, demuestran entrega y compromiso. Eso habla de la fidelidad. La fidelidad. Hay un interesante caso en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, teniendo 12 años y yendo con la multitud que iba yendo hacia Jerusalén, y luego volvían después de estar en este día tan especial, se perdió. Y vemos la reacción de sus padres para ver la calidad del trato que tenían José y María, José padre adoptivo de Jesús. Y vemos que José, por el relato bíblico, no era un padre sobreprotector, ni era un padre despreocupado. José dialogaba, porque el padre es el principal encargado de transmitir la fe a sus hijos. Nosotros tuvimos siempre en el objetivo, tenemos 4 hijos, y tuvimos la oportunidad de que los 4 en nuestra casa llegaran a los pies de Cristo. En este caso, mi esposa me ganó de mano. En los 4 casos fue mi esposa que, cuando nuestros hijos empezaron a tener inquietudes acerca de la fe, entregaron su vida al Señor. José, volviendo al caso de José, no era un padre descalificador. Fíjense
Aunque es María la que habla, pero representa a José en Lucas 2:48, hijo, le preguntan, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo, fíjense que padre va en primer lugar, te hemos buscado con angustia. Ahora, José entonces no era un padre insensible ni frío. Quiero decirle que no es posible ser un buen padre si se es mal esposo. Y tengamos cuidado con la invasión que tenemos hoy día, lamentablemente aún en personas vinculadas a la fe, en la falta de compromiso para generar los matrimonios informales. Quinta característica, ya finalizando, hay flexibilidad y efectividad al enfrentar las crisis, o una palabra que hace un tiempo se está usando con mucha frecuencia, la resiliencia. Es lo que hace fuerte a la familia. Aquí la frase bíblica que cabría para determinar esta característica es: somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Porque el hecho de que el pecado haya invadido las relaciones humanas desde el inicio, fíjense que leímos que el hombre fue enviado a ejercer dominio sobre la naturaleza y el hombre se fue del límite porque después terminó esclavizando a otros hombres. Y hoy, aunque la esclavitud, digamos que está anulada, perimida, sin embargo hay otro tipo de esclavitudes que ocurren en familias y en estratos comerciales. Hay familias que enfrentan crisis y todos la enfrentamos por el dinero, el faltante o el exceso. Falta de trabajo, por la partida de algunos de nuestros seres queridos, por el hecho de la jubilación, que es una crisis, el nido vacío, el nido lleno, fenómeno también moderno, y las separaciones y los divorcios. Por eso, ¿cómo evitar el fracaso en la crisis? Entregarle tu vida por completo a Dios es un hecho determinante. Y después de eso, escuchar claramente la voz de Dios, obedecer lo que Él dice y sobre todo someterse a la voluntad de Dios. Pero lo importante que tenemos con la esperanza que nos da la palabra de Dios, que siempre nos anima a seguir adelante, es que toda crisis finaliza. No sé si estás pasando por alguna de esas crisis de pequeña o menor envergadura, siempre lo hay y siempre todas las familias la sufrimos. Cada crisis produce gente capaz de superarla, por supuesto bajo la supervisión y la guía del Señor Jesús. La crisis nunca será el problema, sino la respuesta que demos al problema. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, para ser un mayordomo íntegro, genuino, que cumple el cometido de Dios, cada mayordomo debe vivir el Evangelio. Y digo evangelio, el evangelio puede ser alguno de los 4 que existen, evangelio también es la parte inicial que nos introduce a la nueva vida, pero evangelio también es toda la enseñanza de Cristo. Y por ejemplo en el libro de Gálatas, capítulo 2:20, hay una interesante manifestación de Pablo, que él está allí luego de tener un pequeño desencuentro con Pedro. Pedro se había equivocado. Y él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y agrega: y lo que vivo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí dice que no solamente Jesucristo en la cruz llevó mis pecados, sino que me llevó a mí mismo a ella. El libro de Gálatas es como si fuera el bosquejo del libro de Romanos. Y cuando tenemos que buscar algún texto, el libro de Gálatas habla de la justificación y Romanos habla también de la justificación. Y cuando vamos al libro de Romanos para tratar de interpretar qué quiere decir o qué quiso decir Pablo cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, es una paradoja. Porque dice que no vive, pero después dice que vive, pero el que vive es Jesucristo gobernando la vida. Y hay 3 palabritas con las cuales yo quisiera concluir esta reflexión, que están en Romanos capítulo 6. Comienza diciendo el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, el que nació al natural, el mayordomo, que una sola vez al principio fue perfecto y luego cayó en pecado, y todos los demás que venimos después, ya nacimos con la propensión al pecado y en pecado.
Y dice, fue crucificado, la misma palabra que dice Gálatas 2:20, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto de saber trata con la verdad, con hechos históricos. A veces podemos decir las grandes bendiciones que el Evangelio trae a nuestras vidas y podríamos estar mucho tiempo declamándolas y estaría muy bien. Pero lo más importante, aparte de eso, es que la base de ese Evangelio, el cual se ha encarnado en nuestras vidas, reside en hechos históricos que pueden ser comprobados. La cruz es un hecho que ocurrió en el inicio de esta era llamada cristiana, aunque en realidad por su efecto es un fenómeno atemporal que se aplica hacia todos aquellos que vivieron antes para darle esperanza y aquellos que vinimos después de ese hecho trascendente donde Jesús entregó su vida. Cuando Él murió, yo morí en la cruz con Él. Un antiguo pastor llamado Robert Lee, creo que era de Memphis, y una vez fue a la Tierra Santa, el sueño de todo cristiano, ¿no? Recorrer, dice que él dejó las valijas y rápidamente salió a un lugar que quería ir, una excursión guiada al Calvario, al Monte Calvario. Cuando está allí con un guía que no tenía nada que ver con la fe, le hace esta pregunta al grupo que estaba guiando. ¿Alguno de ustedes ha estado aquí antes? Y el doctor Lee levantó la mano y dijo, sí. Y el guía sorprendido le preguntó, ¿cuándo estuvo usted aquí? Y para asombro de todos los que estaban allí con ellos, dice, yo estuve aquí hace más de 2000 años. No sé la edad que tienes, yo sé la mía, bueno, pero yo también puedo asociarme con lo que dijo este creyente. ¿Por qué es importante? Porque es un acto de fe en este hecho de gran verdad que se enuncia en el Evangelio. Porque dice Romanos 6:5, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y por supuesto también, Él murió, yo morí, Él fue sepultado, yo fui sepultado, Él resucitó y yo resucité como ustedes también. Ahora, dice más, Romanos 6, para tratar de explicar qué es la identificación con Cristo. El haber muerto con Él, haber sido sepultado con Él y haber sido resucitado con Él. El asunto es la palabra considerar, dice el verso 11 de Romanos 6. Así también vosotros consideraros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es algo paradójico. He muerto una vieja vida y vivo una nueva vida. El yo que pecaba, mío, fue a la cruz y allí cumplió la condena de muerte y Dios no puede reclamarme nada porque morí con él. Dice que Agustín de Hipona, antes de llamarse San Agustín, teólogo de los primeros siglos de la Iglesia, aunque no estamos de acuerdo con él, pero en esta experiencia sí estoy de acuerdo, dice que él había vivido una vida completamente perdida, depravada, y iba por la calle, y como él había vivido con prostitutas, amigas de todo tipo, una vida muy licenciosa, él ve venir a una de sus antiguas amigas, y se cruza de vereda. De repente la mujer lo vio y le dice, Agustín, Agustín. Y Agustín siguió caminando. La mujer insistió, le dijo, Agustín, Agustín, soy yo. Y él, sin dejar de caminar y alejándose más todavía, le dijo, sí, lo sé, pero yo ya no soy yo. Por eso es verdad, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y por último, presentarse también, como dice el libro de Romanos, que, o sea, primero era saber, Romanos 6:6, considerarse, saber es cuestión de la verdad, considerarse el asunto de fe, y presentarse es cuestión de sumisión. Y lo que nos dice aquí el versículo 11, 12 y 13. Dice que para ilustrar cómo entender eso de presentarse, esta cuestión de sumisión, un genuino creyente viajaba hace mucho tiempo en un tren, justo le tocó en un vagón donde había mucha gente viciosa que estaba bebiendo y jugando por dinero a las cartas. Eran 3 y al verle a este creyente pensaron que era un candidato a sumarse al juego.
Y dice, vamos a jugar y formar dos parejas. Entonces le dijeron si quería jugar a las cartas. Él muy cortés declinó la invitación y la gente extraña le dijo, ¿y por qué no querés jugar con nosotros? Y el hombre dijo, porque no tengo manos. Esto asombró a los que le invitaban, porque estaba viendo que no era manco, tenía manos, ni lisiado, tenía sus dos manos. Y le dijeron, pero si vos tenés manos. Él con una sonrisa le respondió, oh sí, tengo manos, pero la verdad es que estas manos no son mías. Otra sorpresa para esa gente. ¿Cómo que esas manos no son tuyas? Y miren la respuesta que dijo cuando ellos pensaron, ¿qué estupidez estás diciendo? Pero él contestó, señores, aunque estas manos son parte de mi cuerpo, en realidad le pertenecen al Señor Jesús, porque no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Por lo tanto, no la voy a utilizar como a ningún miembro de mi cuerpo como instrumento de iniquidad, sino como un instrumento de justicia. Que Dios bendiga su palabra para entender claramente que así como el plan original de Dios era llevar su imagen hasta lo último de la tierra, y el método original era la procreación, no llegó a producirse porque el hombre cayó en pecado antes de procrear. Sin embargo, Dios rescató ese propósito, lo volvió a enseñar en la era de la iglesia, y todos ahora podemos transmitir a otros el Evangelio para que la imagen de Dios que está desdibujada, manchada, alterada por la agresión del pecado, pueda recuperarse. Así que qué bueno es ser un mayordomo como discípulo de los bienes celestiales. Hoy corremos con ventaja, tenemos toda la revelación de la palabra de Dios completa. Tenemos la iluminación y la guía del Espíritu Santo que obra interiormente de los verdaderos creyentes. Solo queda salir a la tarea. La tarea está en casa, con nuestra esposa, o en el caso de las esposas, con los esposos, con los hijos, si Dios le ha dado esa bendición, para que podamos transmitir esta verdadera enseñanza del Evangelio para ser mayordomos sabios. Y que cuando el Señor venga y tome supervisión de nuestra tarea como mayordomo, diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que pasamos considerando estos elementos tan importantes del propósito original tuyo que sigue vigente. Bendice a cada uno de los que estamos en este día compartiendo esta palabra, que pueda ser aplicada con provecho a nuestras vidas y que podamos transmitir tu imagen con perfección. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y muchas bendiciones.